Buenas, bienvenidos a la siguiente parte del resumen de Lágrimas en las Flores Marchitas. El día de hoy vamos a abarcar el capítulo 13 al capítulo 15 en esta narrativa y continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior. Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente semana y un excelente mes. Sin más que decir, sigamos con nuestra historia. El capítulo 13 inicia donde nos quedamos en la tienda de conveniencia con nuestra protagonista preguntándole a Taeha qué es lo que tiene en la muñeca. Notamos seriedad en la cara de Taeha, quien procede a agarrar la orilla de su manga y levantarla un poco, dejando ver una escritura que por ahora parece decir The Root of the Suffer, que en español sería la raíz del sufrimiento. Sin embargo, si miramos bien, el tatuaje parece ocultar una cicatriz grande. Mientras levanta la manga de su chaqueta, se pregunta a sí mismo si ella odia los tatuajes, y si esto mismo lo hace parecer un matón. ¿Lo odias? Entonces lo borraré, le dice Taeha. Nuestra protagonista agarra su manga y le dice que le diga por qué es que tiene una cicatriz como esa. Taeha, con una mirada vacía, tiene un recuerdo en donde podemos ver su brazo goteando sangre sobre ese mismo tatuaje en el que aparenta tener unas cortadas. ¿Lo hiciste tú? ¿Fue tan difícil?, le pregunta angustiada Haeseo. Y Taeha, metido dentro de sus pensamientos, al ver la preocupación de Haeseo, se dice a sí mismo que ve en ella una voz que intenta sonar tranquila, pero al final tiembla ligeramente, y sus ojos parecen ponerse llorosos. Ella tiene una expresión melancólica, pero eso le gusta. Quizá debería molestarlo un poco más. Sí, un poco más. Quiero ver ese rostro único de molestia que solo me dirige a mí, se dice Taeha. Su mano, aún con el guante puesto, acaricia la mano de Haeseo que agarraba su muñeca. Fue un accidente, le dice Taeha, y finaliza sus pensamientos diciéndose: después de todo, me gusta demasiado para hacer eso. Ay, ya vimos que al Rosa sí le gusta nuestra chambeadora por excelencia, aunque bueno, se nota desde capítulos anteriores, ¿verdad? Pero pues ya nos dice que sí está loquito por ella. Le comenta a Haeseo que no es lo que ella piensa, así que no tiene que preocuparse. Agarra un tazón de fideos y le dice que ese es el que él quiere comer. Nuestra protagonista, con una mirada de aceptación a medias, piensa que él miente mejor de lo que esperaba, pero que a pesar de ello parece que fue hecho hace bastante tiempo, así que mejor lo dejará por ahora. Haeseo le dice que en lugar de escoger ese, el que seleccionó, mejor escogiera otro, que le señala, y Taeha le pregunta el por qué, a lo que ella argumenta que el que había seleccionado es 300 wones más caro, y un adulto debe de pensar en no desperdiciar el dinero. Taeha acepta y se prepara su tazón de fideos y comienza a comer justo dentro de la tienda de conveniencia, pero todo esto vemos que le tira miraditas a la prota, y es por ello que nuestra pensadora compulsiva, nuevamente en el oficio, comienza a pensar que de alguna manera sus palabras la hicieron perder la cabeza. Lo extraño de la situación es que no era algo que la disgustara. Se pregunta a sí misma si acaso es porque por un momento pudo olvidar la depresión que había tenido gracias al incidente con Min Cheol. Pero dejando eso de lado, algo que le resulta extraño es el mismo Taeha, pues tiene muchas heridas y cicatrices, lo que hace es extraño e incluso sus gustos le resultan extraños. Beom Taeha, de hecho, para ella es muy extraño. Y aquí concluimos la etapa de pensamiento de Haeseo, o una de las tantas, en donde quizá toda esa faceta de intriga por Taeha es más curiosidad por saber más de él. A pesar de estar siendo un libro abierto y expresar todo con total normalidad, tiene muchísimo misterio detrás de él. Y es que igual no se ha desarrollado del todo su personaje. Hasta ahora, como espectadores, únicamente tenemos su imagen metódica y calculadora, pero hay incógnitas que más adelante esperemos que nos sean contestadas. Y para Haeseo, él es una mera incógnita andante. La busca, le enseña a vivir, pero al mismo tiempo se refleja en él. Y dejando de filosofar, regresemos a la trama, en donde vemos a Min Cheol recostado con Ari. En lo que entendemos, están recién terminados de la acción, en donde Ari le suelta el primer bombazo al pelirrojo. Oye, lo único que quiero es casarme contigo. Y le digo bombazo porque a alguien que le huye al compromiso y que está firmemente buscando diversión constante en lo que él llama una vida aburrida, esto le resulta una puñalada directa. Min Cheol contesta con un sonido simple o un quejido de entendimiento, a lo que Ari pregunta el porqué de su reacción así. Y le comenta que no tenía pensado casarse pronto, pero después de conocerlo comenzó a tener la idea de casarse antes. Min Cheol le debate sobre casarse, sobre todo mencionándole que aún es joven, pues tiene 25 años. Ella contraataca diciéndole que está en la edad adecuada para el matrimonio, y aparte le pregunta si no es genial que él tenga una novia más joven que le diga eso.
El pelirrojo la abraza y le dice que así es él con las chicas más jóvenes, y le pregunta si no sería algo indeseable pasar todos sus mejores años tratando de encajar con alguien más y casarse a una edad temprana. La neta, tremendo proyectado. El único que no encajó es este güey, y ya se está proyectando bien feo nuevamente. Solo para terminar sus sermones diciéndole que cuando es joven debe de disfrutar su juventud. Parece que todo esto es pausado por el momento, pues Ari le dice que piense en ella y se recueste en su pecho. Para todo esto, él comienza a pensar: ¡bravo! Ojalá lo hiciera siempre, aunque si pensara no tendríamos historia. Él solo estaba tratando de divertirse y resulta que Ari es una chica que quiere algo en serio. Tal vez sea porque es joven e inocente, se dice a sí mismo. Asistió a una escuela prestigiosa, tiene auto. Asistió a una escuela prestigiosa, tiene auto y usa ropa bonita. Debe de venir de una familia adinerada. A simple vista, Ari da la impresión de una hija bien criada, su cabello suave y liso. Y él piensa que a diferencia de Haeseo, ella no huele mal. Le resulta un martirio siempre tener que percibir su olor. Ari lo saca de su cabeza, aunque comienza a pensar que no hay algo ahí dentro, para preguntarle si tiene alguna idea sobre el matrimonio, a lo que él le contesta que no es que no la tenga. Y ella le pregunta a él cómo es que le gustaría vivir si se casa, y él le dice que nada en especial. Quiero vivir en un departamento no demasiado viejo y que no sea frío, conducir un auto en el que pueda dar toda la familia y tener un niño que se parezca a su madre. Eso es suficiente. Todo viéndose reflejado dentro de un plano cálido donde está en esa utopía con Haeseo. Ari le pregunta si le gustaría ser papá, a lo que él contesta alguna vez. Y esto deja confundida a Ari, por lo que le pregunta por qué lo dice en tiempo pasado. Él le va a contestar a Ari, pero antes piensa que Haeseo tiene un cuerpo débil, y es por eso que no pueden tener hijos fácilmente. Así que hubo momentos en los que eso lo hizo sentir insatisfecho con ello. Y de hecho piensa en que hubiera sido un lujo que ellos no hubieran podido permitirse. Así que ya no importa. Le menciona a Ari que no es fácil dar a luz a un hijo, y mantenerlo en el mundo actual la realidad es totalmente distinta. Ari lo mira y se acurruca en su pecho, para después decirle: no te rindas, porque tu sueño definitivamente será realidad. Cambiamos de plano y vemos a alguien parado en lo más alto de un edificio, el cual sí está bien grande, y sí, está Eja. En donde pasamos a ver que estando en un coche le pregunta a alguien bien vestido ¿a qué se parece esto?, mientras le muestra su tatuaje. Y aquí ya completo, pues habíamos visto que decía The Root of the Suffering, pero ya completo es The Root of the Suffering is the Attachment, que al español significaría la raíz del sufrimiento es el apego. Y perdóname por mi inglés, pero es para lo que hay. La persona a quien le pregunta le responde que si no es un tatuaje y le dice que parece un dicho budista. Taeha le pregunta si eso es lo que él piensa, y en su mente dice que no importa en mucho la realidad. Esas letras negras cubren la cicatriz que hay debajo, y para él, Naja, eso es increíble. Incluso si no se esfuerza tanto, ya no tiene suficiente tiempo. Quería esperar siendo lo más maduro posible hasta que esa desafortunada relación terminara finalmente, pero tampoco cree que funcione. La fuente de todo dolor es el apego. Respiro profundamente y puedo sentirlo, el comienzo del dolor, y no puedo resistirlo. El apego ya es latente, y solo quedará el dolor. Todo eso se puede interpretar como que Taeha ya se cansó de ser espectador de una relación marchita, y parece ser que va a comenzar a actuar. Solo nos queda esperar y ver qué sucede. Cambiamos de plano a Haeseo, que está en la calle caminando hacia casa, y se encuentra con nadie más y nadie menos que el gordo del restaurante de carne que le pidió que se pusiera de rodillas, pero este al verla simplemente sale corriendo, de ahí atemorizado. Haeseo se pregunta el por qué, pero no le da importancia, y así volvemos a cambiar de panel a verla cambiándose ya en casa. Una vez con la ropa para dormir procede a meterse en las sábanas y piensa que cuando ella llegó a casa Min Cheol ya se encontraba ahí durmiendo. Pensaba que el trabajo había sido difícil, aunque a veces lo encuentra despierto. Al final de cuentas, siempre estaba tan ocupado que no regresaba a casa hasta muy tarde, y piensa que ella también ya debería de acostarse. Pero algo llama su atención. La pantalla del teléfono de Min Cheol se ilumina por una llamada entrante. ¿Quién podría ser a estas horas de la noche? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Suscríbete si no se has suscrito, por favor. Iniciamos el capítulo 14 viendo a Haeseo que se encuentra en la floristería, pero está perdida en sus pensamientos, pues parece que el ver esa llamada entrante en la noche la dejó con la mente llena de dudas, pues ella dudó durante un tiempo sobre si debería de haber contestado o no. ¿De verdad es lo que ella debería hacer o es lo que quería?
una emoción fuerte que se instaló en su corazón justo a un lado de él, esa ansiedad que la estaba consumiendo. Ella quería preguntarle, para él, ¿ella es una mujer nada más joven y linda? La duda principal, ¿por qué lo llamaría tan tarde? Ya no sabe si ella es para Mincheol una simple conocida. Quería preguntarle muchas cosas y ver ese teléfono solo le hizo darse cuenta de que no podía alcanzarlo. Y finalmente no hizo nada. Tenía miedo de saber la respuesta de su ansiedad. Y mientras pensaba y todo transcurría con el tiempo que parecía detenerse, el teléfono simplemente dejó de sonar. Seguramente era una llamada de trabajo. Me dije eso para tranquilizarme a mí misma. Pero aún así no pude dejar de pensar en ello, se dice Haeseo. Haeseo es sacada de sus pensamientos por su compañera de la floristería, quien la llama y le dice que vea algo que le muestre en su teléfono, lo cual al enseñarle es una foto de una pareja de casados que se ven realmente felices, en donde le menciona que es su prima en su sesión de fotos. Ella alegremente le dice que es la primera vez que alguien cercano se casa y que está tan nerviosa que le tiembla todo. Se pregunta si algún día ella también podrá ponerse un vestido como ese. Y sinceramente, qué buen momento para sacar esa plática, Haeseo seguramente era lo primero que quería escuchar. Neta que su compañera es la persona más oportunista que hay. Y es meramente broma, Sé que como personaje lo hace sin malicia y que es muy buena tratando de sacar pláticas, pero también es buena invocando personajes, poniéndole intensidad a la trama y deprimiendo a la protagonista. Una grande, qué buen desarrollo. Y tranquilos, que se pone todavía peor. Le dice a nuestra prota que ahora que lo piensa ella también está casada y tiene duda. ¿Cómo fue preparar el vestido? ¿El maquillaje? ¿La luna de miel? ¿Dónde fue su luna de miel? ¿Qué diseño de vestido la novia eligió? Y está segura que cualquier cosa que se haya puesto le debe de haber quedado bien. Su esposo debió de haber estado muy feliz. Y la verdad, gente, cuando hagan una pregunta, mejor esperen saber qué te contesta la otra persona, porque esta es la situación clara de que la desinformación puede hacer que te vayas a toda velocidad y sin frenos a estrellarte en uno de los peores momentos del día de la persona con la que estás hablando. Y obvio que no es tanto tu culpa o su culpa, a veces nos emociona el tema y soltamos todo, pero igual tremenda metida de pata en la poca estabilidad emocional que le hubiera podido quedar a Haeseo en ese momento. Todo esto genera un flashback de Haeseo, justo al momento donde estaban firmando su matrimonio. Terminan y proceden a salir, pensando que fue demasiado rápido y nada complicado, mientras Mincheol la agarra del hombro y le pregunta si le parece la idea de cenar afuera, a lo que ella le dice que no es necesario, pues han gastado mucho en la casa, deberían de ahorrar un poco. Pero él la abraza por la espalda fuertemente y le dice que no tiene ni pizca de romanticismo, pero no importa, la verdad tiene muchas ganas de cenar carne. Así que le pide que cenen fuera, y él claramente no tiene ni pizca de cerebro porque ya vimos por qué se endeudó. Haeseo le sonríe y acepta su proposición, y mientras pasa su mano por su brazo le dice que el próximo año o tal vez el siguiente, cuando todo mejore, harán su boda. Él le contesta que ella usará un vestido hermoso y un anillo que será muy caro, con un gran diamante. Planea dónde sería su luna de miel, quizá Hawái, y lo argumenta porque es un lugar famoso, y por algo debe de ser. Después propone que podrían ir también a Hong Kong. Y aquí vemos a Haeseo con una expresión de felicidad, de ilusión, de emoción, pero nadie vive de promesas vacías. Haeseo la aleja apenada y él se burla de lo roja que está. Y ella ya actualmente piensa que la promesa de aquel día nunca se cumplió hasta ahora, que legalmente son unos extraños. Pero ella solo necesita una cosa, y es que sus sentimientos se mantengan. Y pide que no se aleje demasiado de ese día más brillante y deslumbrante que el diamante que nunca pudo tener. Cambiamos de plano a ver los mensajes de Taeha, que ha dejado varios a Haeseo, entre ellos ofreciéndole acompañarla e ir a verla porque le preocupa que se vaya sola al trabajo, pero ninguno ha sido contestado. Y nuestro chico de las rosas piensa que justo cuando sentía que se estaba acercando, ella sigue siendo débil ante él, y ahora ni siquiera lee sus mensajes. Él se pregunta el qué debería hacer. Si es que lo hubiera sabido, tal vez debería haberse golpeado unas veces más ese día. Y aquí podemos entender quizá la referencia de cuando llegó lastimado y trató de generar cierto interés en ella. Quizá un chantaje, digámosle, un poco extraño la verdad. A todo esto lleva algo en la boca que parece un cigarrillo, a lo que vemos que alguien se acerca con un encendedor y le propone ayudarle con ello. Vemos una cara sonriente y Taeha se le queda viendo, a lo que le contesta que lo lamenta pero no necesita fuego, y saca la paleta de su boca. La otra persona se ríe y piensa que era un caramelo, se disculpa y le dice que encenderle un cigarrillo es algo que soñaba hacer, como en esas películas de cine negro, ya sabe. Pues inténtalo, le dice Taeha.
preguntándolo el otro si se refiere al caramelo. Y Taeha le contesta que él dijo que era su sueño, ¿no? Ah, no, está bien, ese sueño se esfumó de repente, le responde. Taeha le dice que no lo había visto antes, a lo que el hombre con una sonrisa dice que sí, que es un placer conocerlo, solo para que Taeha le pregunte si alguna vez ha enterrado a alguien. ¿Perdón?, le contesta, y Taeha le suelta, pronto puede que tengamos que enterrar a alguien. Mientras vemos que le ha mandado un mensaje a Haeseo, en donde le dice que comenzará a nevar en la noche, y le pregunta si está muy ocupada. El hombre que acompaña a Taeha le dice que no le habían comentado que tendría que dedicarse a algo así, y le agrega que nunca lo ha hecho, así que no tiene idea si tiene talento para eso, pero bueno, si se encarga bien de todo después y la paga es buena, él hará lo mejor que pueda. Taeha le toca la mano y le dice que se relaje, que es una broma, dejando al tipo en shock y preguntándose si realmente era una broma. Por su expresión no parecía que él estuviese bromeando. Por un momento sí pensó que tendría que enterrar a alguien, y aprovecha a voltear a ver al otro acompañante de Taeha y le pregunta si realmente eso van a hacer, a lo que le contesta quién sabe, y se echa un suspiro en donde hubiera preferido que le contestara que no. Se siente que casi le hubiera dado un infarto. Cambia de tema con el otro acompañante en donde ven a Taeha y le menciona que dicen que no se puede engañar a la sangre, pues Taeha realmente se parece mucho a él. Honestamente se parece tanto al presidente que da miedo. Cambiamos de panel al restaurante de carne, en donde presenciamos un escándalo, pues una mujer está en una mesa con lo que entendemos puede ser su amiga. La mujer que llora le pregunta cómo pudo hacerle eso el desgraciado, y entiende ahora cómo es que alguien que nunca se miraba al espejo comenzara a comprar ropa y hasta ropa interior cara. Literalmente lo mismo del simio pelirrojo. Menciona que todo va para la otra, cuando fue que no quería trabajar y se quedaba sin hacer nada y trabajaba incluso los fines de semana, y su acompañante asombrada le pregunta por la amante de la oficina. Todo esto mientras Haeseo llevaba el pedido a su mesa y en realidad nuestra protagonista es la verdadera oportunista, hasta la rima. Pero la verdad, siempre que trabaja le tocan las conversaciones que mejor se acoplan con lo que vive. Las mujeres que platican siguen y siguen hablando, y todo lo que comentan se acopla, y de hecho Haeseo, preocupada por todo esto y angustiada, se pregunta si realmente Mincheol tuviese un amante. Y si eso es así, ¿qué pasaría con ella? A Haeseo le da un ataque de ansiedad mientras se agarra el pecho por el dolor que la aprieta. Se le dificulta la respiración y se siente mal. Esto es visto por su jefe, quien le pregunta qué sucede, a lo que ella se disculpa y le menciona que no se siente bien, y le pregunta si puede retirarse temprano por el día de hoy. El jefe le dice que por su cara, que está muy pálida, debería de ver un médico, pero ella le dice que no es necesario, solo para que luego el jefe le diga que no se preocupe y que vaya a casa a descansar. Las personas crean los trabajos, no los trabajos a las personas. Y la verdad, qué buena frase. Haeseo se retira y sale corriendo rápidamente. Haz lo que quieras. Ella se pregunta el por qué esas palabras se le vienen a la mente en ese momento. Yo, Haeseo, que no podría gastar ni una sola moneda sin pensarlo bien, me encontré de repente frente a la empresa de Mincheol, la lenta voz que me trajo hacia aquí. Haeseo llega a su trabajo y se pregunta si es ahí donde él trabaja, dándonos a entender que literalmente nunca ha ido a su trabajo, o sea, entrado, porque ido sí. Recordemos cuando los vio por primera vez en la noche lluviosa. Ella se pregunta si Mincheol está justo ahí adentro, pero alguien la sorprende preguntándole por qué se encuentra ahí y si es que ella se presentó para buscar trabajo. Haeseo, nerviosísima, le comenta que está ahí para ver a alguien. Entonces le pregunta quién, pero ella bien nerviosa le da vueltas diciéndole que un empleado, y al preguntarle por quién, le dice que Mincheol. El señor le pregunta por la relación que tiene con él, y ella le contesta con algo que sí me dolió, la verdad. Le dice que es familia, y duele pensarlo, ya que si volvemos unos capítulos para atrás, recordemos que él así es como la describió con Ari, no como pareja, no como esposa, no como novia, familia. Él le dice que no se parece mucho para ser familia, de hecho le extrañó el que ella dijera familia. Ella le pregunta si él tenía horas extras hoy, y cae la revelación. La persona le comenta que no le parece que así sea. El señor le dice a Haeseo que ya que ella dice que es familia, por esa vez hará una excepción, y abre la puerta y pregunta si se encuentra ahí Mincheol, ya que alguien está ahí para verlo. Y así cierra nuestro capítulo 14. Iniciamos el capítulo 15 viendo a Haeseo corriendo como ya habíamos visto en los anteriores paneles, pero en estos mismos se nos deja ver información de lo que ella estuvo pensando mientras estaba en esa carrera contra la ansiedad. Ella sentía como si las voces de las personas le hablaran. Y sé que esto último puede sonar raro,
pero es haciendo referencia a que cada vez que escuchaba las conversaciones dentro de la tienda de conveniencia o el restaurante, las situaciones le decían que ella tenía que actuar, o que se está pegando a lo que ella está viviendo. Dicen que es inevitable que una aventura se descubra. Debes de tener pruebas para que la otra persona no se sienta ofendida, y aunque eso sea difícil, hay que hacerlo. Jesús dice para Mincheol en sus pensamientos que la razón por la que ella fue no es por eso. Ella solo quiere hacerle saber a su corazón que esta ansiedad que está sintiendo es falsa, que ese dolor que está punzante en su corazón no es por algo que esté sucediendo, aunque quiere mostrarle a su corazón que él nunca sería ese tipo de persona. Vienen recuerdos de cuando está en casa y ella misma siente la funda de la almohada empapada. Tiene sueños todas las noches que terminan convirtiéndose en pesadillas, pero ella lo único que quiere es tener una confirmación. Y aunque las cosas entre ellos ya no son las mismas que eran antes, donde había ciertos sentimientos, quería creer que todavía había cariño. Regresamos a la actualidad en el panel donde nos habíamos quedado en el anterior capítulo. El trabajador pregunta en voz alta si Mincheol se encontraba allí. Y en el fondo de la oficina vemos que se encuentra Ari, quien se pregunta quién es ella. Pero no chistes, si ya se habían encontrado y hasta olvidó a la socia, y medio parece recordarla porque luego piensa esa persona. Dejando de lado a Ari, vemos a Mincheol que levanta la cabeza y pregunta quién. Posterior a eso vemos que se miran mutuamente. Le preguntan si ese es su familiar y él afirma. Así es. Menciona a Ari que saldrá un momento y ella le contesta que vuelve enseguida. Agarra fuertemente del brazo a Jaeso y con una mirada seria le dice vamos, a lo que la lleva afuera mientras ella le dice que se detenga un momento pues le está lastimando el brazo. Él la pone contra la pared y le pregunta qué demonios hace. ¿Cómo te atreves a venir a mi trabajo a hacer un escándalo cuando no tienes por qué hacerlo? ¿Estás loca?, le pregunta. Ella intenta decirle que lo siente, pero las palabras no le salen. Se queda con frases a medias y él le grita que hable claro y diga la razón. Ella le dice que no se enfade, pues ella solo quería... y ni siquiera le deja terminar su frase. Él le dice, ¿acaso tienes miedo de mí? Ella le dice que no es que tenga miedo, es solo que recuerda los viejos tiempos. Él le dice que debe de dejar de hablar de esos viejos tiempos, sucedió hace mucho y aún no lo olvida. Y aquí tenemos otro flashback en donde vemos que ella no intenta tenerlo en cuenta, pero hace un tiempo cuando escuchó un fuerte ruido su cuerpo simplemente se puso rígido y vemos una Jaesu indefensa tirada en el piso con varias botellas alrededor y el departamento hecho un desastre. Un cuerpo tembloroso, un corazón palpitante. Era casi un instinto que la desgracia que ya se había acumulado había provocado en ella. Con este panel podemos entender que Jaeso, aparte de todo lo que ya había sufrido, también sufrió violencia doméstica. Me sorprende que mientras más avanza la trama, más parece la vida cotidiana de una pareja latinoamericana promedio, y de hecho no es comedia. Es preocupante cómo las parejas sufren abuso y desgraciadamente no es algo que se levante fácil. Regresamos al tiempo actual y Mincheol está insistiendo en que ella le diga por qué es que está allí. Ella, con la ansiedad al mil y el miedo a la par, siente que no puede hablar, pero recuerda una frase que él ha dicho: puedo hacer lo que quiera, y se atreve finalmente a decirle que había manchas de maquillaje en su ropa y que ella no usa maquillaje, así que definitivamente no es de ella. Mincheol todavía se extraña y le pregunta si realmente tenía que ir hasta ahí solo para hacerle eso. Jaeso, firme en lo que está diciendo, le pregunta de quién era ese maquillaje. Él le dice si acaso solo fue ahí porque tiene miedo de que se haya metido con alguna otra mujerzuela. Y creo que es bastante denigrante que haga esa pregunta mencionando otra mujerzuela. Es una ofensa a Jaeso, pues ella no es ninguna mujerzuela. Creo que todos lo hemos estado viendo en la obra y sabemos que ella no tiene nada para lo que se le refiera despectivamente. Remata con: Jaeso, ¿acaso estás enferma? Jaeso intenta negarse y darle sus razones, pero él la detiene apenas intenta hablar y le dice que no es normal que vaya a su trabajo a causar un alboroto solo porque hay manchas de maquillaje en su ropa. Todo a menos de que sí esté loca. Obviamente esas palabras dejan a Jaeso impactada, pues recordemos que todo el peso del chantaje que sufre constante con las palabras del abusón que vive bajo su mismo techo le han generado traumas. Él le menciona que está cansado de esto y que cree que realmente ella sí está enferma. Con la misma le dice que ya han terminado de hablar y que entrará a seguir trabajando, lo cual es chistoso porque no dejó de decir ni una sola palabra a Jaeso y se va mientras le dice: no vuelvas a venir aquí. Nuestra protagonista se queda sola pegada a la pared, vacía y con el corazón roto. Vemos que camina devastada a casa y mientras va pasando por la calle sin querer choca con el hombro de alguien que iba caminando y le dice que tenga cuidado por donde camina. Jaeso se disculpa y sigue caminando.
La persona que chocó con ella le comenta a su acompañante que Haeso lucía extraña. Claramente estaba caminando frente a ellos y aún así chocó con él. Entonces aparece Taeha y como si fuera un camión le pega tremenda estampida con el brazo al mismo hombre. Él mismo le dice que cree que le dislocó el hombro, por lo que por lo menos debería disculparse, y le insiste en llamarlo, y así Taeha lo voltea a ver con la mirada de las 1000 madreadas y le dice que mire bien por dónde camina. Con la misma va tras Haeso, sin embargo, a pesar de seguirla no le habla, porque entiende el dolor que Haeso está pasando y a pesar de querer acercarse a apoyarla, no puede hacerlo, y cuenta los pasos iniciando de 100, 20, 10, y recalca que antes de que se dé cuenta ya está a solo 10 pasos de ella. Y sí, es posible que esté a punto de que sea descubierto, y de hecho tal vez lo note cuando esté a 3 pasos en lugar de 10, pero no puede ser visto por ella. Su nerviosismo parece estar dirigido a otra persona, y aunque fingió ser bueno, en realidad es impuro. Hizo lo mejor para ocultarse, pero en realidad quería que ella lo descubriera. Dar vueltas a su alrededor como la inercia y de repente quería que le dirigiera unas palabras para regañarlo. Mandó mensajes que no fueron respondidos. La persona de la que estaba esperando respuesta estaba frente a él, pero aunque estaba tan cerca, a su vez estaba muy lejos. Ella cubierta de cicatrices de la primera nevada y solamente veía la espalda de alguien, en donde perderá otra temporada y seguirá extrañando su juventud. Pronto se convertirá en lluvia. Después del trabajo ve a casa rápidamente. Mensajes que Taeha le envía. Haeso se detiene en plena lluvia y recuerda lo sucedido con Mincheol. Y con el corazón tan dañado como lo tiene, las lágrimas bajo la lluvia se pierden. Y con lo destruida que está, tiene total libertad de soltar todo lo que tiene guardado bajo esa triste y fría lluvia. Taeha se aleja y se resguarda bajo la lluvia, pero a su vez se quita el paraguas. Sin diálogo, es difícil de tolerar porque a veces pretendes ser lo que no eres. Cae un recuerdo de cuando estaban en la tienda de conveniencia donde Haeso le decía que siga siendo amable. Le comenta que aunque lo pasó mal, no se acabó yendo por un mal camino ni se torció. La vida es dura, ¿verdad? Aún así, sigue viviendo. Si lo haces, todo mejorará eventualmente. Esas palabras le llegaron a Taeha, que ahora piensa que está equivocada. No es que fuera agradable pensar así, de hecho piensa que es estúpido. Él pensó que si esperaba pacientemente todo terminaría pronto. Entonces, mirando su espalda mientras ella lloraba, se dijo a sí mismo que esta sería la última vez. Cambiamos de plano a ver a Haeso en la floristería, donde su compañera le pregunta qué fue lo que le sucedió en los ojos, que vemos que por estar llorando están todos demacrados. A lo que ella, como respuesta, se le ocurre decir que comió ramen. Qué buena excusa. Nuestra prota se da cuenta de que solo le quedan 10 minutos para abrir y le dice a su compañera que se retirará por un momento. Y doy dato importante, le dejaré de decir compañera de Haeso, ya que se llama Haeyeon, así que la llamaremos finalmente por su nombre. Haeso sale de su trabajo y piensa que Mincheol no llegó a casa ayer, mientras ve el teléfono y piensa que esperaba reconciliarse con él, pero parece difícil. Ella piensa que dentro de unos días es su aniversario de bodas y le pedirá disculpas mientras comen afuera. Piensa también si debería de pedir descanso en su trabajo para ese día y cómo debería coordinarse con su horario, pero se desconecta de su mente al sentir que algo toca su mejilla. Una mano grande que con un café la toca y le dice estás holgazaneando. Y sí, es Taeha. Y aquí concluimos con nuestro capítulo 15. Si el video te gustó, me apoyarías con un buen like, comentando qué te va pareciendo la obra, compartiendo con tus amigos y seguiré haciendo videos de este increíble manga. Si llegaste hasta esta parte del video, nuevamente te deseo un excelente día, semana y mes. Que se encuentren muy bien y nos vemos en el siguiente.